Bienvenidos un día más a estos estudios que estamos haciendo con el Evangelio de Marcos. Si todo se está escuchando bien en el audio, a ver, puedan comentar. Hemos tenido un poquito de fallas técnicas a veces que suceden. Y vamos a continuar con este primer Evangelio escrito. Escrito en la primera ola o la primera temporada, como lo queremos llamar, el primer momento donde la persecución desde el gobierno, desde este emperador romano, Nerón, en estos contextos ya existía este antagonismo y a la vez molestias por decir simplemente que soy cristiano. Jesús vino a cumplir la misión de Dios. Marcos trata de escribir y explicar a un público romano aquello que vino a ser nuestro Señor, la misión de Dios. Por eso esta serie se llama La misión de Dios. ¿Por qué somos cristianos? No sé si te has puesto a pensar, a veces el cristianismo se vuelve una religión más para poder seguir. Algunos piensan que el cristianismo, la meta es ser perfectos o la meta es ser buena persona, y algunos tienen este concepto mirando a otros cristianos, a ver, no te enojes, a ver, no te rías, a ver, no hagas esto, no hagas lo otro, porque los cristianos no hacen eso. Y hay personas que dicen, y aún así eres cristiano, porque muchos tienen un concepto equivocado del cristianismo y muchos cristianos también lo tienen, un concepto totalmente errado. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy un seguidor de Cristo? Algunos piensan que se trata de poder, un asunto político entre la iglesia, y se trata de poder simplemente a ver quién puede más, quién resalta más. A veces llega una persona con muchos dones, a veces en la música, y quiere resaltar, quiere sus minutos de popularidad. ¿Por qué soy cristiano? Jesús vino a cumplir la misión de Dios. Y la misión de Dios no empieza en el Evangelio de Marcos. La misión de Dios, vuelvo a decirles, empieza en Génesis. A partir del capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, por el cual lo que dijo en Génesis capítulo 3, que por medio de la simiente de la mujer vendría un Salvador, un niño, heriría a la serpiente, mientras que la serpiente le mordería en el talón o el calcañar. Dios eligió a Abraham y le dijo, por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando hablamos de naciones, estamos hablando etnias, estamos hablando de pueblos, y que en todo el mundo necesitan escuchar la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Israel no cumplió bien esa misión, y en los salmos ya vemos estos cánticos que decían que los cielos o las tierras, que todos los pueblos te alaben, te adoren, pero no lo hicieron, no cumplieron al 100%. Hubo algunos casos muy esporádicos, pero cuando vino Jesús, trajo una vez más a cumplir la misión de Dios. El cumplimiento de la misión de Dios lo estamos viendo en este capítulo 15. Y al final, cuando Él parte de este mundo, en el libro de Hechos, Él le da esa misión a la iglesia. Si a mí me preguntarían por qué soy cristiano, para qué he venido a este mundo, por qué estoy en este mundo, es para cumplir la misión de Dios. No es la misión de una iglesia, no es la misión de Calvary Chapel, no es la misión de una agencia misionera, es la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Que todos los pueblos lo alaben y adoren su nombre. En el libro de Apocalipsis tú puedes ver lo mismo. Juan dice, vi gente de toda nación, de toda etnia, de todo color o raza, como lo queremos llamar, de toda lengua, adorando al Señor. La meta de la misión es que todos los pueblos lo adoren, porque cuando lo adoran es porque han entendido quién es su Señor.
Una vida de adoración es una vida rendida al Señor a diario. Una vida de adoración, cuando tú estás adorando, es una vida que se entrega en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es su culto racional. Y cuando una vida es en adoración, su meta es cumplir la misión de Dios. Si tú no estás cumpliendo la misión de Dios o no entiendes, es que todavía necesitas crecer y madurar en la vida cristiana. Y hoy vamos a ver lo que dice este capítulo 15, cuyo título es Jesús muere en la cruz para cumplir la misión de Dios. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias, porque tú, Señor, nos has mostrado el camino. Tú eres el camino. Nos has mostrado la vida, tú eres la vida. Nos has mostrado la verdad, tú eres la verdad. Por ti vivimos y para ti vivimos. Y estamos en este mundo para darte la gloria, y tu gloria, Señor, se reflejará cada vez que cumplamos tu voluntad. Y tu voluntad es tu misión. Permíteme, Señor, enseñar tu palabra, usa mi vida para compartir hoy como un instrumento en tus manos. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hoy vamos a terminar la última parte de Marcos capítulo 15, y esta última parte está desde el 33 al 47. Jesús muere en la cruz. Del 33 al 37 vamos a ver Jesús da sus últimas palabras en la cruz. Del 38 al 41 Jesús muere en la cruz y ocurren algunos sucesos. Y al final del 42 al 47 Jesús es enterrado. Dice el versículo 33. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Hemos visto en el estudio anterior que Marcos está usando la hora judía. Y entonces Jesús aproximadamente fue llevado a la cruz a las 9 de la mañana. Ahora es el mediodía 12. Es como que ahora son las 11:23, no sé. Y muy pronto, como en esta hora va a ser, es la hora donde el Señor está en la cruz, y suceden por 3 horas, es decir, hasta las 3 de la tarde, este tipo de fenómeno que nosotros lo conocemos como un eclipse, pero en ese momento no lo conocían. Reinó la oscuridad por 3 horas, quizás recordándonos un poco cómo era la creación en principio. En principio la tierra estaba desordenada y vacía, y había oscuridad. Pero también cuando vemos el juicio de Dios, cuando viene Faraón y está el pueblo de Israel, llegó como parte del juicio de Dios oscuridad. Y si miramos en el Antiguo Testamento, los profetas, siempre que hablaban del juicio de Dios, hablaban de tinieblas, de oscuridad. Es en este momento que aún la creación está mirando, diríamos así, observando o doliéndose que el Creador está en una cruz. Pero si miramos desde la perspectiva histórica, hay un historiador que se llama Flegonte, que es un historiador romano, y me gustaría citar a Flegonte. Dice: en el 4º año de la Olimpiada número 202 hubo un eclipse de sol extraordinario. En la hora sexta, el día se convirtió en oscuridad de noche, y las estrellas del cielo se podían ver, y hubo un terremoto. Los que realmente ratifican lo que dijo Flegonte son Origen en su libro Contra Celsus y Eusebio en su libro sobre Crónicas, y ellos respaldan y ratifican aquella mención de este historiador romano. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Pues que esto es un hecho histórico, probado
100% histórico. Y no estoy hablando simplemente de la Biblia, te estoy hablando de fuentes externas, extrabíblicas, historiadores que no son cristianos, que no tienen nada que ver con el cristianismo, porque por ahí hay personas que dicen esto que se inventó, esto que de la muerte de Jesús, Jesús no murió, que al final se desmayó, que esto es simplemente una historia, un cuento. Acá tenemos evidencias de que los hechos narrados en los evangelios también son históricos y 100% comprobados por historiadores no cristianos. Así que nuestra fe no descansa en ilusiones, nuestra fe no descansa en mentiras, nuestra fe es objetiva y descansa en pruebas evidentes, reales, fehacientes y comprobadas por fuentes internas y externas, bíblicas y extrabíblicas. Mi fe es lógica, mi fe es fundamentada en la razón, no es fundamentada en un cuento. Y tienes que creer y entender esto 100%. Ahora, Lucas capítulo 23, versículo 44 y 45 dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Lucas es otro historiador reconocido. Así que tenemos estas fuentes. ¿Y por qué? Oseas capítulo 8, el versículo 9 dice, en aquel día afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Oseas hablaba de un tiempo del juicio donde el Señor. Ahora vemos parte de este cumplimiento, pero quizás va a haber un poco más en la era escatológica o en la era que conocemos como la tribulación, la gran tribulación. Va a suceder estas cosas. Nuestro Señor ya está en la cruz. Nuestro Señor ha pasado horas, aproximadamente 3 horas ya en la cruz. Hermanos, la cruz, como les dije, fue perfeccionado por los romanos. Obviamente los griegos lo trajeron, pero los fenicios, los asirios lo usaban, pero los romanos lo perfeccionaron a tal punto de que debería de ser una de las muertes más crueles, pero a la vez agonizantes, y a la vez era una muerte donde las personas se podían burlar o a la vez sentir compasión o miedo y terror, porque los cuerpos eran dejados días. Los crucificados podían durar días. Mientras estaban en la cruz, podían las bestias venir y comer o despedazar, o estas aves carroñeras podían agarrar y sacar los ojos o los pedazos de piel. O sea, era una muerte, como les dije, humillante, cruel, fea y agonizante. Y ahí estaba ya nuestro Señor. Versículo 34. A las 3 de la tarde, pasaron 3 horas, o sea, 6 horas es que estuvo ahí el Señor. Jesús gritó, voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmos 22:1 nos habla de este Salmos. Marcos escribe, como les dije, a un auditorio gentil o a unas personas, está dirigido a los romanos. La gran mayoría en el tiempo de Jesús de los judíos hablaba el arameo, y esto es arameo, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Pero Marcos, como está hablando a los romanos que no entienden el arameo, lo interpreta. Y obviamente Jesús está refiriéndose al Salmos 22:1. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8 dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hemos visto que en el Getsemaní nuestro Señor luchaba y le decía al papito, Abba, ¿se acuerdan? Abba, si es posible, pasa de mí esta copa de la ira. No quiero beber esta copa de la ira. Pero también decía nuestro Señor,
no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Él siendo el creador, Él siendo aquel que formó las galaxias y las estrellas. Tú sabes qué tan grandes son las estrellas y qué tan vasto es el universo. Y aún mirando dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, sabes cómo las células hoy siguen trabajando en nuestro cuerpo. Mientras estoy hablando, algunas células pueden estar muriendo y algunas están regenerando o están formándose, está trabajando. Mi cuerpo es una máquina. ¿Y quién lo hizo? Jesucristo. ¿Y quién lo hace que funcione? Jesucristo. ¿Y quién es el creador de las cosas visibles e invisibles? Jesucristo. ¿Quién es el creador del cerebro que puedo en segundos, mientras voy pensando, hablando, conversando, entendiendo, viendo? Jesucristo, el creador, vino a este mundo y se humilló, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, este himno, este cántico en Filipenses capítulo 2 dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. La peor humillación de un ser humano lo pasó nuestro Señor en una muerte vergonzosa. Pero eso no era todo. La copa de la ira. Es como yo quisiera mostrarte en esta imagen. Es como que el juicio de Dios venía y decía, eres culpable de los pecados del mundo. Y Jesús llevó el pecado del mundo en su cuerpo sobre la cruz. Porque Isaías 53:10 dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación. O sea, ¿esto qué significa? Que yo tengo mis pecados y Jesús tomó mi pecado, como ven esta flechita roja, y Él está llevando en su cuerpo mi pecado para lograr la justicia de Dios, y yo recibo su justicia porque esto es la obra de justificación y de expiación, de librarme de la culpa del pecado, de declararme justo, de santificarme, y más pronto, y muy pronto va a ser la obra completa al glorificarme. Todo lo hizo Jesús en la cruz. Los pecados de ti, de mí, estaba llevándolo, y Dios lo trató como un pecador. Segunda de Corintios 5:19 dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios sabía que era la única forma, Jesús sabía, y Él estaba cargando nuestros pecados. Por eso dice 2 de Corintios 5:21, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, hermanos, recibiéramos la justicia de Dios. Esto es tan importante que tú lo entiendas, porque Él era inocente, Él no cometió ningún pecado, el Creador, el que nos formó. Pero Dios, el Padre, lo trató como pecador. ¿Por qué? Porque era tu pecado, era mi pecado que estaba cargando en la cruz. Y lo que más dolía a Jesús en este momento que estamos hablando, crucial, 3 de la tarde, 2 de la tarde y media, no era ya que sus hombros habían sido dislocados, ya no era que su espalda estaba totalmente lacerada, con heridas abiertas, con la sangre derramándose sobre su cuerpo, o sus manos atravesadas, o la corona de espinas, o que atravesaron sus pies con esos clavos de 25 centímetros que atravesaron hasta sus huesos. Eso no era tanto el dolor que él sentía para decir, Eloí, Eloí, lama sabactaní, ¿por qué me has desamparado? Lo que estaba sucediendo es que el pecado vino sobre él. Él lo estaba cargando y Dios lo trató como pecador y dijo, el Padre, yo no puedo habitar donde hay pecado. Y tuvo que dejar, y tuvo que salir. Ese momento era lo más doloroso de Jesús, aquel que se humilló a sí mismo. Ese fue el momento crucial en la cruz. Versículo 35.
Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Y Jesús no dijo Elías, Elaya, sino dijo Eloi. En este momento Jesús es mal interpretado. Es curioso que Marcos cuenta y los evangelios sinópticos la primera malinterpretación de Jesús. Se acuerdan cuando tenía 12 años y se quedó en el templo y estaba hablando con estos líderes religiosos, y la madre de Jesús le dijo: ¿qué haces ahí? Dijo: estoy ocupado en los negocios de mi padre. Y ahora dice, ahora llama o habla estas palabras, y entonces la gente lo malinterpreta con un tono burlesco. Dice: ¿está llamando a Elías? Es como que cuando tú te equivocas en una vocal, y ellos sí lo habían escuchado, pero se están burlando, están malinterpretando. ¿Y por qué malinterpretaban? Porque supuestamente, según lo que dice Malaquías, era Elías, el Elías iba a venir en momentos difíciles, en momentos que se necesitaba, el Elías iba a venir. Y entonces dice: está llamando a Elías. Qué tan interesante es esta malinterpretación. Y yo pienso, hermanos, que muchos hoy no escuchan bien las palabras de Jesús. Muchos tergiversan sus palabras y muchos solo quieren escuchar una palabra y no todas sus palabras. Es el mismo principio o el mismo deseo de burlarse de las palabras de Jesús, de la persona de Jesús, y no escuchan todo. Escuchan lo que quieren, escuchan lo que les conviene. Y tanto tergiversan sus palabras que hablan de peace and love, ¿no? Jesús es puro amor. Hoy, por ejemplo, con estos grupos activistas, si Jesús estuviera aquí, nos estuviera amando. Sí, quieren al Jesús de amor, pero no entienden que Jesús también habló de justicia, habló de castigo, habló de juicio, habló de pecado, y siempre dijo, su mensaje fue: arrepiéntanse. Y muchas veces dijo: arrepiéntanse, generación de víboras. Jesús es amor, pero también es juicio. Te salva, y si lo rechazas, te condena. Pero no Él te condena, tú te condenas por rechazar el amor. Pero ¿cuántos tergiversan? Y es interesante hoy lo que hacen estos movimientos o estas ideologías o este activismo que surge, porque ellos dicen que eso es libertad de expresión. Presentar a nuestro Señor Jesucristo como un homosexual es libertad de expresión, o desnudo y burlándose, besándose con una persona del mismo sexo, eso es libertad de expresión. Pero si yo digo la palabra homosexual, no, eso es homofobia, eso no puedes hablar. ¿Qué tan, diríamos, actitud que tienen hoy el mundo tergiversando las palabras del Señor y silenciando a los cristianos? Pero la iglesia va a prevalecer y no debemos quedarnos callados. La iglesia siempre va a mantenerse viva. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, dice la palabra del Señor. Por miles de años han querido silenciar la boca de los cristianos, pero no lo han podido. Durante miles de años han querido sacar la Biblia de su circulación y no lo han podido. Y no debemos permitirlo, porque al final la palabra de Dios nunca pasará. Es cierto decir la verdad con amor, eso es muy cierto, pero no nos confundamos en que simplemente no explicar bien la palabra de Dios, porque a algunos les ofende y no quieren, y no vamos a decir las palabras de Jesús 100%, o tergiversar las palabras de Jesús, o simplemente escuchar una palabra: Dios te ama, pero no todas las palabras, porque Jesús también dijo que tienen que arrepentirse. Malinterpretaron a Jesús cuando estaba en la cruz y siguen hoy malinterpretando a Jesús. Versículo 36 dice: y un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, le puso en una caña y se lo ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Nuestro Señor estaba en la cruz y esa fue su quinta palabra, según Juan 19:28, cuando Él dijo: tengo sed.
Así que, como leemos en Marcos, llevaron este tipo de vinagre. Era un vino común, un vino popular, un vino barato, si lo podríamos decir, que se les daba simplemente a las personas para extender el dolor, para que viva más. No era un acto de compasión, no nos confundamos cuando leemos esto. Esto no era un acto de compasión, decir, tiene sed, hay que darle un poquito de agüita. No, era para extenderle el dolor, la agonía. Salmos 22, 14 al 15 dice, como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. 15, se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. El Señor quizás necesitaba mojar un poco sus labios simplemente para decir sus últimas palabras. Versículo 37, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Tenemos que ir a los otros evangelios para poder entender qué fue lo que dijo, qué pasó en ese grito. Juan 19:30 dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido, todo se ha cumplido. O en otras versiones dice, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es. Vendría a ser como la sexta palabra. Esta palabra en el griego significa tetelestai. ¿Y qué significa tetelestai? Estas palabras, hermanos, se han encontrado escritas en griego koiné en los papiros egipcios relacionados con documentos de negocios, que al final era un término comercial que significaba cancelado en su totalidad. ¿Qué significa cancelado? ¿Cancelado qué? Cancelado tu deuda por el pecado, porque recuerda que la paga del pecado, el precio del pecado es la muerte. Y no solamente, no estoy hablando de la muerte física, te estoy hablando de la muerte eterna. Cada ser humano va a tener que enfrentar el precio de su pecado, es la condenación eterna. Pero si viene a Jesús y se humilla y reconoce que es un pecador y cree que Jesús murió en su lugar, entonces su deuda es cancelado. Es como que te ponen ese sello y dice cancelado en su totalidad. Jesús murió por los pecados de ayer, por tus pecados de hoy y por tus pecados de mañana. La obra ha sido completa en la cruz, porque la salvación empezó en la cruz y termina en la cruz. Esto es la obra completa de Jesús. Consumado es. Todo ha sido cancelado. Por eso es que yo puedo ahora regocijarme que soy un hijo de Dios. Por eso es que estoy seguro que si yo hoy muero, voy a ser hallado justo ante los ojos de Dios. No por mis méritos, no porque sea un hombre justo aquí en la tierra, sino por lo que Jesús logró, la justicia de Dios perfecta del Padre en la cruz, y me la otorgó a mí. Por eso soy justo y por eso voy a llegar al cielo y voy a decir, San Efraín, pase por acá. Y yo digo, pero ¿eres santo? No soy santo, pero soy santo posicionalmente por lo que hizo Jesús en la cruz, porque la santificación empieza en la cruz, termina en la cruz, y sé que el Señor me ha dado esa posición de ser santo, porque soy santo delante del Señor, porque sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Muchas veces no entienden qué hizo Jesús. Por eso algunos piensan, es una religión más. No, qué chévere, ahora viene la Navidad, Jesucito, el nacimiento. Qué bonito, necesito mis adornitos. Hizo algo más grande que eso. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú y yo somos bendecidos. Tú y yo deberíamos de levantarnos cada día y darle gracias al Señor y decirle gracias por salvarme, gracias por darme una nueva posición en el cielo, gracias por darme una nueva vida, gracias por darme la oportunidad de respirar, de vivir, pero también
debes de recordar tu deber, tu misión, tus responsabilidades, y tu misión es cumplir la misión de Dios. Y tu deber es vivir como un cristiano y mostrar el amor de Dios. Y tu responsabilidad es para con tu prójimo, es para los que están con tu familia y para que la misión de Dios se extienda con tu vida, tus oraciones, tus donaciones, con todo. O sea, eso es el cristianismo integral. Porque Jesús, cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos en esa suciedad del pecado, nos rescató. Y hoy tenemos nueva vida. Hoy soy libre, hoy soy justo, hoy soy santo, hoy soy salvo, hoy soy coheredero con mi Señor. Hoy tengo mucho más de lo que yo había pensado o soñado o quizás logrado. Nunca se logra, se recibe. Pero surge una pregunta: ¿cuál fue la causa de la muerte lenta y agonizante de Jesús? ¿Murió por asfixia? Miren, la acidosis respiratoria que les hablé, que es donde el dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre, finalmente va a llevar a esto, un pulso irregular, y eso va a llegar a un paro cardíaco. ¿De qué murió Jesús? De un paro cardíaco. El doctor Alexander Methel, y voy a citar a él, dice: la conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado, sostenido, que debe haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio resultado a la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, llamado efusión pericardíaca, al igual que alrededor de los pulmones, llamados efusión pleural. En otras palabras, la Biblia nos habla de una mezcla de agua con sangre que salió del corazón de Jesús. Esto está en Juan. Y esto concuerda con el pleura del pericardio mezclado con la sangre del ventrículo izquierdo, que si tú lo puedes ver en esta flecha que estoy señalando, ahí atravesaron, ahí el corazón, y ahí vemos el espacio pleural. Y cuando le pusieron o atravesaron con esa lanza, salió agua con sangre, sangre con agua. Un paro cardíaco. El Señor sentía que su corazón se estaba paralizando, se estaba paralizando. Y que fue la última palabra, porque será la sexta. Está cancelado. ¿Se acuerdan la última? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sucedió el terremoto. Esto no lo dice Marcos, por eso tenemos los evangelios que nos ayudan. Y no estoy haciendo un estudio cronológico, porque yo ya tengo un estudio cronológico que está en YouTube y está en Facebook, que hicimos por la Semana Santa, y estoy narrando ahora versículo por versículo y obviamente apoyándome en los otros evangelios. Pero si quieres conocer en detalle qué hizo Jesús desde el domingo, que el domingo de Ramos, que se conoce domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque estamos ahora viernes, qué hizo Jesús y qué pasó el sábado y qué pasó el domingo, te invito a que veas esos videos que están ahí. Pero entonces llegamos a este momento donde Jesús entrega. ¿Y qué sucede? Entrega su espíritu. 38 al 41, Jesús muere en la cruz y ocurren algunos sucesos. 38, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esta es la cortina que existía en el templo reformado ya por Herodes. Este templo tenía una cortina que medía de 121 metros por 66 por 9 metros de alto. Era grande, 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 grande. Y de arriba hacia abajo, cuando nuestro Señor dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y por qué no de abajo hacia arriba? Porque de arriba viene la salvación. De arriba vino nuestro Señor Jesucristo, de arriba abajo. ¿Y qué cortina? Porque había la cortina del lugar santo, el lugar santísimo. Probablemente la gente tenía en este templo, como era un grande, un templo, unas construcciones, el lugar santo medio abierto, recogido, pero la gran mayoría dice que es que el lugar santísimo se rompió esta cortina para decir que hay un libre acceso.
a todo aquel que se acerca a Jesús. Por eso podemos decirle, Abba Padre. Jesús dijo, por eso yo también puedo decirle, papito lindo. Si un judío te escucha decirle, Abba Padre, te puede agarrar una pedrada y decirle, ¿cómo vas a decir eso? Es una blasfemia. Pero porque el velo se rompió, tengo acceso a la presencia del Señor. ¿Y cómo puedo entrar a la presencia del Señor? En oración. Cuando doblas tus rodillas, cuando estás en este tiempo valioso, tú ahora puedes ir directo a tu Señor. No necesitas un sacerdote, no necesitas un cura, un padre para poder llegar a ahora Dios. Tú, ahora, todos, porque Pedro dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Ahora tenemos esa posición. Pero también Pedro dice de la responsabilidad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y así que el velo se rompió y el versículo 39 dice, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Miren, Marcos en el capítulo 1, versículo 11. ¿Se acuerdan cómo empieza Marcos? Dice, también se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Vemos a este centurión y la palabra centurión era el líder de 100, o sea, era como un sargento que estaba al mando de 100 soldados. Este romano, este versículo, este momento quizás sea el clímax del evangelio de Marcos, porque Marcos está dirigido a los romanos y ya comienza su libro dando la voz del cielo y diciendo, este es mi Hijo amado. Y termina ahora el ministerio de Jesús con un romano identificando y ratificando lo que es nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente es el Hijo de Dios. Verdaderamente es Dios. Y esa palabra Hijo de Dios significa Dios. Es interesante que un centurión tiene fe en un judío crucificado como un revolucionario. Un centurión romano respondió a la revelación de Dios cuando lo vio. Porque ¿saben qué? Él pudo haber visto, mire, estos romanos, es como que la muerte la veían a diario, crucificaban y crucificaban muchas personas, pero algo diferente vio en Jesús. Dios se reveló a él. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo respondes tú frente a la revelación de Dios? Falta el latín de la U. ¿Cómo respondes tú frente a la revelación de Dios? Porque esto es el evangelio a los gentiles. Esto es la misión de Dios. Esto es que todas las naciones lo conozcan. Y gracias a estos evangelios y gracias a la palabra de Dios es que tú y yo hemos conocido la salvación. El evangelio a los gentiles llegó y la revelación llegó a este soldado romano empezando y describiendo la misión de Dios, que obviamente en Hechos se va a expandir. Pero vuelvo con la pregunta, ¿cómo respondes tú a la revelación de Dios? ¿Cómo? Versículo 40. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. ¿Quiénes eran estas mujeres? Mira, es interesante, yo me hago esta pregunta. O sea, ¿los discípulos más fieles de Jesús son mujeres? Las mujeres dirán, sí, somos mujeres, ¿no? Porque es interesante que en las iglesias hay más mujeres que hombres. Y a veces en las reuniones de oración o de ayuno hay más mujeres que hombres. Y creo que es claro lo que Marcos trata de decirnos ahora. Mientras que los discípulos no estaban ahí, había mujeres. Porque para ser un discípulo de Jesús hay que permanecer con Él en cualquier situación. Eso es un verdadero discípulo de Jesús. No el que ve el peligro y se va. No el que ve que no era lo que yo quería y me voy, dejo la iglesia, ¿no? Porque ya no quiero servir a Jesús, ya no quiero ser cristiano. No es aquel que ve y dice, no me dieron la importancia de vida. Yo quería estar a la derecha, Jesucito, y el otro a la izquierda, entonces mejor nos vamos. Y el otro revolucionario que dijo,
Yo pensé que ibas a ser un revolucionario, Jesús, pero que entonces no hay causa, me voy. Ya sabemos lo que hizo Judas. Por eso es que para ser un verdadero discípulo de Jesús hay que permanecer con Él, sea cual sea la situación. Al final las mujeres, ellas, Marcos lo pone, ellas son testigos de la crucifixión, ellas son testigos del entierro, ellas son testigos de la resurrección. Ellas tienen un protagonismo especial en la vida y ministerio de Jesús. 3 mujeres al pie de la cruz. María Magdalena es una mujer a la que Jesús había echado demonios, 7 demonios, no sé. Esto lo vemos en Lucas 8:2. Erróneamente hay personas que han sindicado a María Magdalena como una ramera o prostituta. No hay ninguna referencia bíblica para decir esto de María, pero sí que tenía demonios y fue liberada de sus demonios, como muchos. María, ahora la otra María, es la madre de Santiago y José. Marcos nos dijo que 2 de los hermanos de Jesús se llamaban Santiago y José en el capítulo 6, versículo 3. Entonces la madre de Jesús, obviamente que Juan 19:25 ratifica esta verdad. Y la otra mujer, Salomé, que la menciona Marcos, podría ser la madre de Jacobo y Juan, quienes eran los discípulos íntimos de Jesús en Mateo 27:56. Vemos mujeres. Versículo 41, estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Las discípulos más fieles, sigo preguntándome, ¿son mujeres? ¿Dónde están los varones? Porque sabes que muchas veces la fidelidad significa estar al lado de alguien que amamos para hacer conocer que no están solos en medio del dolor. Estas mujeres estaban ahí y Jesús sabía que estaban ahí. Quizás no podían hacer más, quizás no podían bajarlo de la cruz, pero para ellas era importante estar, simplemente estar a su lado. Por eso digo que muchas veces la fidelidad es esto, estar al lado de la persona que amamos. Ya sea, bueno, en este caso tú puedes decir, entonces mi pareja, bueno, pero yo te estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. No trates de entender demasiado, a veces no, a veces preguntas, pero simplemente sé fiel, fiel hasta la muerte. El libro de Apocalipsis dice, si tú eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, aun si te abandona la persona que tú quieres, o tu pareja, o tus padres, o tus hermanos, y te dicen que qué estás haciendo, estás traicionando a la familia, hay que ser fieles al único que dio su vida por ti y que te ama más que a nadie, nuestro Señor Jesucristo. Termino con estos versículos 42 al 47. Jesús es enterrado. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Recuerden que es viernes, 3 de la tarde, así que al atardecer, 43, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y ahí vemos a José. Hermanos, en la hora de crisis, es común que los autosuficientes Pedros decepcionen y surjan los callados Josés para hacer el trabajo difícil. Y espero que me entiendan esto, ¿no? Porque es interesante el contraste de Pedro. Dice, aunque me maten, yo no te voy a abandonar, Jesús. Yo voy a estar contigo. Yo no voy a ser como los demás. Y a la primera Pedro se fue y terminó negando a Jesús y no estaba en ese momento. Y José estaba ahí. Y a veces que esto sucede, ¿saben cuándo conocemos a las personas? En el momento de crisis. Esos autosuficientes que dicen, no, yo sí, yo voy a estar. ¿Cuántas personas hemos conocido que entran a la iglesia y son muy autosuficientes, pero hoy no están? Y aún terminan negando a Jesús. Pero los Josés surgen, calladitos, pero fieles.
¿Y qué tuvo que vencer José? Dice que él era uno de los principales de aquel concilio que lo había condenado a Jesús. Y en este momento él dice, no me importa la vergüenza, no me importa lo que tú digas, no me importa si me echas del consejo, yo sé que él es el Mesías. 44, Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. 45, una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Y ahí lo vemos, el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Cuando la Biblia usa acá, Marcos, el cuerpo, hay una palabra griega para cuerpo que significa soma, y es un cuerpo vivo, pero Marcos usa la palabra toma, que significa cadáver. O sea, el cuerpo era cadáver. Pilato dijo, ¿realmente está muerto? ¿Y a quién le pregunta? A expertos asesinos, pues. Ellos no se equivocaban, porque de ahí sale la tradición, no, Jesús no se murió, se desmayó. No, no, murió, era un cadáver. Versículo 46, entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca y luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Los sepulcros es como esto, cuando tú vayas a la Tierra Santa vas a ver este sepulcro cavado en la tierra y esa piedra la hacían rodar porque robaban los cuerpos. Entonces ahí lo pusieron a nuestro Señor y esto estaba profetizado y Jesús sigue cumpliendo las profecías. 47, María Magdalena y María la madre de José vieron donde lo pusieron. ¿Ves? Las mujeres siempre fieles hasta el final. Y los soldados sellaron la tumba. ¿Qué va a suceder? No se pierdan la próxima semana. Seguimos con el estudio sobre la resurrección de Jesús. Hemos visto en este momento la muerte agonizante, las palabras de nuestro Señor, qué fue lo que logró, lo que hizo nuestro Señor, cómo lo hizo, y nunca te olvides de que Jesús te ama. Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, la vida, muerte y resurrección de Jesús son hechos corroborados históricamente. Número 2. Muchos quieren escuchar al Jesús con palabras de amor y no al Jesús con palabras de juicio. Que no seas tú esa persona que solo quiere ver un lado de Jesús. No, hay que verlo de forma integral. Número 3. Tu deuda contra Dios por el precio de tu pecado ha sido cancelado en la cruz. Tetelestai. Todo ha sido cancelado. No le debes nada a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó. Por eso Él es mi Salvador. Ya no hay culpa, ya no hay pecado. Ahora somos hijos de Dios. Y número 4. ¿Cómo respondes a la revelación de Jesús? Tengo esa pregunta para ti. ¿Cómo respondes a la revelación de Jesús? ¿Como el centurión? Este gentil que creyó la revelación no necesitaba, mira, conocer todo un discipulado, conocer la ley, el Antiguo Testamento. No, él simplemente respondió a la revelación y dijo, Él es el Hijo de Dios. O como las mujeres fieles hasta el fin. Quizás las mujeres no fueron como Pedro, como dijo, hasta el último, te aseguro, Jesucristo, yo voy a estar contigo. Simplemente callaron, pero estuvieron ahí en el momento crucial. ¿Cómo respondes tú? O como aquellos que tergiversan sus palabras a su favor o para burlarse. ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo quieres responder hoy si tú por primera vez estás escuchando este mensaje del Evangelio? O de repente has conocido del Señor, pero todavía no es el Señor de tu vida. Puede ser que le hayas hecho el Salvador, porque dices, yo no quiero irme al infierno. Sí, está bien, es tu Salvador, pero Jesús quiere ser tu Señor. ¿Y eso qué significa? Él es el amo, yo soy un siervo. Él es el Señor, yo obedezco a sus mandamientos. Eso significa humillarnos ante Dios y decirle, Señor, si estoy aquí, es por ti. Y si estoy vivo, es por ti. Y si soy cristiano, es para cumplir tu misión. Si todavía no has entendido, Jesús todavía no es el Señor de tu vida. ¿Por qué no lo haces el Señor de tu vida hoy? Vamos a orar. Señor, te doy gracias
en este momento. El estar estudiando tu palabra nos hace recordar que tú fuiste el primero en mostrarnos y otorgarnos la vida y otorgarnos un propósito y darnos una misión. A nosotros los gentiles no merecemos nada de lo que nos has dado. En verdad, Señor, lo recibimos con mucha alegría y nos has dado por gracia el ser llamados tus hijos, el ser declarados justos, el ser librados de la culpa del pecado, el ser ahora tener una posición de santos delante de ti, el poder en este momento ser parte de la extensión de tu reino. Señor, que cada día nosotros vivamos para ti. Entendemos que vivimos por ti, pero que oro, Dios, para las personas que están escuchando, que vivan para ti. Y no nos desviemos de tu misión, que no perdamos la vista de las cosas de arriba. A veces mirando las cosas de abajo perdemos la mirada en aquel llamado que nos has hecho. A veces perdemos la vista de tu misión. Ayúdanos a ser parte de esa extensión de tu reino y ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos. Que tu gracia esté con nosotros. Gracias por darte una vez más al 100% en la cruz. Todo lo que sufriste lo hiciste por mí y lo hiciste por cada persona que esté escuchando esta enseñanza. Gracias, Señor, una vez más. En tu nombre oramos así. Amén. Dios te bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir por tus redes sociales, y si deseas apoyar esta iglesia que queremos seguir cumpliendo la misión de Dios, ahí va a salir cómo lo puedes hacer. Nos vemos.